días, Panamá. Hoy es lunes 19 de octubre y le damos la bienvenida a los televidentes de Next Noticias en un día en el que empezamos con una noticia triste porque desgraciadamente el jinete accidentado y que provocó ese aparatoso accidente que dejó cuatro personas, uno de ellos, él, herido de gravedad, falleció anoche. Un momento también en el que empieza la discusión de lo que será el reemplazo de AUPSA. De eso vamos a hablar con el actual director de AUPSA. ¿Cuál es el futuro de esta institución y por qué tanta reminiscencia de parte de los productores? Esto también en un momento en el cual la unificación de Caja del Seguro Social y Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con servicios médicos está provocando ciertas reminiscencias por parte de los, sobre todo de médicos. Un momento en el que, como sabemos, estamos en medio de una pandemia en el cual prácticamente los dos servicios han estado trabajando muy estrechamente y esto pues obviamente provocará o ha hecho pues que veamos ese doble gasto que hay en dividir servicios de salud. Recuerden que la Caja del Seguro Social empieza solamente como una institución para dar prestaciones sociales referente a las jubilaciones y pensiones. Posteriormente, durante el gobierno del presidente Chiari, es que empieza, bueno, de Remón, que empieza pues a dar servicios médicos y termina pues ese gran gasto bicéfalo de parte del Estado. En un momento en el cual parece que el MAS nuevamente vuelve a poder en Bolivia. Los resultados que tuvieron hasta altas horas de la madrugada era que habían logrado más del 50% de los votos. Una diferencia de casi 20 puntos con Jesús, el que iba de segundo, que era el expresidente Mesa. Eso, con las elecciones de los Estados Unidos, que si uno cerrara los ojos y no entendía, y lo viera en cualquier idioma universal, pensaría que estamos hablando de las elecciones de Burundi, o de Ruanda, o de algún país lejos de la mano de Dios. Lo que se están diciendo y de lo que está y los temas de campaña fueran risibles si no estuviéramos hablando de la primera potencia del mundo. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos nuestros audiencia que nos siguen en radio por KW Continente y en Canal 21 por Next TV. Oiga, lo primero es lo primero. Hoy es 19 de octubre, hoy es el día de Chitré. Bueno, Chitré, La Pintada y Aguadulce, los tres. Chitré. Bueno, los tres que están, pues los aguadulceños me escriben, oye, ¿tú por qué no dijiste Aguadulce también? Aguadulce y La Pintada, pero la fiesta grande era para ellos. Sí. Tendremos que celebrar la Boboré el otro año. Sí, pero ahora le recomiendo al pueblo de Chitré que se recoja. Recogidos. Nos vemos más bonitos. Exacto. Y nos cuidamos más. Recordar, vivir así que usted recuerde los grandes momentos. La que viene y las que fueron. Una vez yo fui abanderado. ¿Ah, sí? Y en aquella época se tomó trago de vicio. Bueno, un saludo al hermano pueblo chitrano, nuestro pueblo, Aguadulce y a La Pintada. Bien. Y a Remedios, que ayer estuvo de aniversario. Muchas cosas que contarle en el día de hoy. Están ocurriendo muchas noticias a nivel mundial. Déjeme ponerlo al día mientras usted se toma su café. No está lloviendo, el cielo estaba estrellado, no vi ninguna luna, pero debe de venir por ahí una luna llena. Dice que de las lunas de las de octubre son las más hermosas. Bueno, tiene que ser porque usted y yo cumplimos. Sí, como años, tiene que ser. Pero también hoy es un día en la que se rinde homenaje al mundo sobre la lucha contra el cáncer de mama. Una de las cosas importantes que debemos prestarle atención a todas aquellas mujeres que valientemente se enfrentan a este problema que es universal. Y que todas las mujeres que están en esta lucha merecen nuestra solidaridad. Quizás las noticias internacionales de más importancia. Y les voy a comenzar por aquí. En Bolivia. ¿Se acuerda el golpe de Estado que se fraguó hace un año? Exactamente hace un año, sobre la base de que con 45% Evo Morales había robado las elecciones y le montaron todo un show con la cabeza al frente del señor secretario general de la OEA. Almagro. Que hoy debería presentar su renuncia.
Porque fíjese lo que ocurre. Le voy a leer un cable de la BBC de esta madrugada. Y le voy a dar mi análisis sobre esto. Dice la BBC de Londres: las primeras proyecciones de las elecciones presidenciales de Bolivia dan una amplia victoria al exministro Luis Arce, candidato del partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo. Pasada la medianoche, y como parte de la presión política y de ciudadanos, se conoció que la encuesta de Sismeri para la cadena de televisión Unitel y Boliviana y Bolivisión da un 52,4% de los votos a Arce, con lo que sería el ganador al tener más del 50% de los votos. A continuación quedaría Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con el 31,5%, seguido de Luis Fernando Camacho, Camacho de Creemos con el 14,1%. Asimismo, las encuestas de la iniciativa Tu Voto, cuenta difundida por la televisora Cadena A, da como ganador a Arce con el 53% de los votos, al candidato del MAS, y a Mesa con el 30,8% y a Camacho con el 14,1%. Bien, estos votos son de las encuestas que desde las 6:30, 7 horas de Bolivia se sabían. Y las empresas, esta de Unitel, esta es una cadena de ella, ya, sí, de la de ella, es equivalente al Clarín, vamos a decirlo así, o al Mercurio. O al Mercurio, sí. Tú no sabes dónde empieza el poder y o dónde al comercio. Sí. O sea, cosas así, porque no son de empresariales. Bueno, ellos tenían estas informaciones. RPP más bien, a radioprogramas del Perú. Eso. A nosotros nos mandaron las encuestas a eso de las 7 de la noche y no la divulgaron. Y a eso de las 10 de la noche estaban poniendo y que una segunda vuelta electoral. Sí. Y no había tal cosa bueno, como... ya la presidenta Áñez ya aceptó la derrota, incluso felicitó a mandó un tuit. Después que salieron se hizo público las encuestas en Urda, pero el conteo oficial marcha lentamente, pero va a la misma velocidad de lo que dice esto. Sí. ¿Qué es lo que dice la ley electoral boliviana? Si un candidato marcha a la cabeza y está por encima del 40%, y la diferencia que sigue entre él y el segundo es de 10 puntos porcentuales, se considera ganador en la primera vuelta, al que saca el 40% y más. Si un candidato saca más del 50%, gana indiscutiblemente. Bien, el golpe de contra Evo Morales fue por el 45%, y quien le seguía, que era Mesa, quedó por debajo de él por el 10%. Entonces dieron el golpe. Y hoy se repite con la misma exactitud matemática la radiografía de Bolivia. Entonces la presidenta interina reconoció la derrota a pesar de no tener los datos oficiales. Va a ser muy complicado que cambien estos números, porque esto pasó en Honduras. Sí. En Honduras, cuando iba ganando la oposición, el señor Hernández hizo un conteo nuevo, se fue la luz y iba perdiendo por 10 puntos y apareció ganando por 8. Bien, esto es difícil porque el movimiento MAS es un partido nacional. Recuerde que Bolivia es un estado, es un estado plurinacional. Un estado plurinacional. El partido que tiene una plataforma nacional es el MAS con sus aliados. Entonces ellos no solamente ganaron la presidencia, sino ganaron la mayoría en la asamblea, la Cámara Baja y la Cámara Alta. Todavía no se sabe si es mayoría calificada o mayoría simple, pero ha ganado la mayoría. Entonces, el movimiento de Mesa es un movimiento, y el de Camacho se circunscribe a aquella área de la población entre La Paz y Cochabamba, que representa el 40% de la población, pero que no tiene la misma representatividad geográfica para el Parlamento en la Cámara Baja. Y Camacho, como un hombre de derecha, jugó a que él tenía más fuerza que Mesa, porque Mesa realmente no hizo campaña. Él sabía que no tenía mayor oportunidades y creo que quedó arrepentido después de lo que hizo. Una campaña muy, muy tenue, y el movimiento del socialismo se alza con la victoria, por lo menos en la opinión pública y en la opinión de la presidenta encargada que dirigió el golpe. Ella no dirigió el golpe, ella simplemente fue seleccionada para dirigir esto. Esto está pasando en Bolivia. Bueno, es que ella hizo... Esta quizás es el primer... Lo mismo que Guaidó, es decir, que en medio de esa confusión, ella dijo, heme aquí, y se tomó la presidencia por un tecnicismo legal, no fue nada más. Pero además apoyada por las fuerzas políticas militares. Los militares. Ayer la policía y la guardia, ellos esperaban que esto iba a ser muy cerrado. Y eso cuando usted no tiene la lectura de lo que está pasando en el país. En los 14 años de Evo Morales, la base social,
de Bolivia salió casi un 22, casi 18% de la población salió de la pobreza extrema. Además que hay que añadir, José, que dentro de todo lo que eran estos gobiernos del socialismo del siglo XXI, Bolivia fue el que mejores números presentó. Sí, siempre. Y siempre tuvo un manejo económico que, por cierto, era el señor Arce, el ministro de Economía, bastante coherente versus el desastre que es Argentina o Venezuela. Él es el ideólogo de la recuperación. Él es economista. Así como García Linera es el ideólogo político, este es el ideólogo económico. Pero además, él es el delfín de Evo Morales, que anoche en Argentina celebraba. No, esta mañana. Sí, hace unas horas. Hace unas horas estaba celebrando. Preocupante también lo que está pasando en Chile. Es decir, una especie de nihilismo. Se fue ayer a la calle a celebrar el primer aniversario de estas revueltas sociales que hubo hace un año quemando iglesias. Así empezó la Guerra Civil Española. Es decir, ¿cómo podemos cometer los mismos errores y hacer las mismas bestialidades en lo que era una sociedad modélica? El mundo progresista, la iglesia en Chile, sí, es una iglesia progresista. Por eso bueno, también Francisco, muy golpeada con estos escándalos de pedofilia y de pedastría. Y además el Papa Francisco cometió un error cuando fue a Chile. Sí, sí. Y la iglesia en Chile, la iglesia de base, jugó un papel importante con los sectores más, porque además ellos son los que bregan con la pobreza de la gente. Pero antes de ir a Chile, quería también felicitar en el día de hoy a esa gran dirigente de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, que se alzó con una sólida victoria el partido el partido laborista de Nueva Zelanda, por la gran gestión que ella ha hecho y por su imponente figura como mujer al mando de ese país. Bueno, ella ganó contundentemente. Mi saludo a todas las mujeres del mundo en la figura de esta dirigente que se ha destacado. Ella tiene una impresionante cantidad de seguidores a nivel global. Aquí hay dos diferencias. El manejo que ella le dio a la pandemia versus el manejo que le dio la señora Áñez a la pandemia. Te puedes decir que ella fue derrotada, la señora Áñez, y su combo fue derrotada por el manejo tremendamente ineficiente que le dieron a la economía, al coronavirus, a los indígenas, a la agresión que hicieron. Bueno, hoy surge como ave fénix Evo Morales. Evo Morales. Porque no hay duda de que el triunfo es contundente. Es contundente. Y es de él. Y de su... En fin, que hizo una tremenda campaña. O sea, además, afuera, en la votación afuera, Fernando, el 70% de los bolivianos estilados, el 70% votó por Arce. ¿Qué le parece? En ese marco, hablemos un poco del COVID, porque él nos va a llevar a nosotros a tener idea por dónde va el mundo en las próximas elecciones. Recuerde que las próximas elecciones, este próximo domingo, hay elecciones en Chile. Este próximo domingo, elecciones para definir el método de la reforma constitucional. Hay 85% del electorado que va a votar que sí a las reformas constitucionales. Y el día 7 de febrero del año 21 habrá elecciones en Ecuador, en donde ya se reconoció que el partido Revolución Ciudadana de Rafael Correa puede apoyar a Arauz, puede aparecer como papeleta apoyando a Arauz. De manera que todas las fuerzas de izquierda van unidas. Lo que pasó en Bolivia. La izquierda fue unida y la derecha fue dividida. Y ahí tienen el resultado. Bien, en el mundo, Fernando, para que tenga usted una idea, hoy arrancamos con cerca de 40 millones. 40.379.822 positivos. 1 millón, bueno, de casos totales, 9.583.618 casos positivos en la actualidad, 1.125.943 fallecidos. En los Estados Unidos ya supera el millón, a los 8 millones, 8,3. 8.387.454, 224.733. Las proyecciones en los Estados Unidos es que a febrero estará entre 370.000 los muertos. 370.000 los muertos, y el COVID sigue persiguiendo duramente la campaña del presidente Trump. Mientras en la India está en 7,5 millones, Fernando. Sí, la India tiene 7.552.262 fallecidos, casos totales, 114.670 fallecidos. ¿Y Brasil? Y Brasil, pues, sigue siendo el lugar después de los Estados Unidos con más casos en América,
con 5.235.344, 153.905 fallecidos. En donde ha habido un resurgimiento ha sido en Rusia, con más de 9.500 casos diarios, está en 1.4 millones aproximadamente la cantidad de positivos. Bueno, Rusia, 1.415.316 casos, 24.366 fallecidos. Y después de Estados Unidos y Brasil en nuestra región, siguen en este orden Argentina, Colombia y Perú. Argentina, 989.680, 26.267 muertos. Colombia, pues 959.572 con 28.970 fallecidos. Y Perú, con 868.675 casos y 33.759 fallecidos. Bueno, no olvidemos México, 939.787 casos y Varios de estos países de América Latina 92.590. van a pasar el millón. Y fíjese lo que le voy a decir. En Bolivia, el COVID fue tan duro que quebró el sistema sanitario. Lo quebró, ¿no? Porque en este año, además, se hicieron todas las clases de errores en el manejo, de sus estimaciones, como que se estaban muriendo nada más los indios. Sí. Bueno, ahí está el resultado de este manejo inhumano, ¿no?, y perverso que se dio a la pandemia en Bolivia. Mientras Europa, estimados televidentes y radioescuchas, la situación se ha agravado a tal punto, ¿no?, que en Alemania, en Italia, en Checoslovaquia, en España y en Inglaterra, estudian medidas de conjunto para ver cómo frenar este nuevo rebrote, Fernando, que ha llevado a cifras más altas de las esperadas. Y entonces Europa está ahora mismo estudiando medidas que ya ha impuesto, y en Francia se une el asesinato brutal del profesor de geografía, que fue degollado y el chechenio que lo mató, que fue también abatido a balas por la policía, generó que en el día de ayer una gran protesta ahí en esa gran plaza de la República. La Plaza de la Concordia. De la Concordia en Francia, en donde asistió el primer ministro, no el presidente, el primer ministro y las autoridades, en una multitudinaria manifestación de apoyo y de rechazo a este acto bárbaro de terrorismo que ocurre en Francia. Mientras, si usted mira lo que está ocurriendo en los países africanos, en Nigeria, en Zambia, lo que está ocurriendo en el Mediano Oriente, entre la guerra de Armenia y Azerbaiyán, la cantidad de muertos que está ocurriendo, la falta de ponerse de acuerdo, la situación de Siria. Hoy está hablando una delegación de Estados Unidos con el presidente Bashar al-Assad, para ver cómo rescata a unos soldados americanos que fueron puestos presos en unas operaciones del ejército sirio, la situación de Irak con el coronavirus, de Irán con el bloqueo, con la pandemia, de Arabia Saudita, que también está siendo golpeada duramente. Israel comienza a levantar las medidas en medio de una creciente, está rodeado con Jordania, con todos los, perdón, Jordania, el Beirut, Líbano, con una situación económica muy precaria, con un aumento del COVID. Ese mundo geopolítico y lo que está ocurriendo en nuestro continente nos dicen a nosotros por qué debemos prestarle atención a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Le hablo un poco sobre las elecciones en los Estados Unidos, que como Fernando dijo así muy brevemente, todas las encuestas que tenemos y la proyección de The Economist que me mandó Fernando ayer, nos están indicando a nosotros que con un 91% de probabilidad, The Economist, no KW Continente y no Canal 21, proyecta que Biden debe ganar las elecciones. Se mueve en un rango de 225 a 391. 54 contra 45%. Y esto da un margen de total de un doble dígito, Biden entrando en los últimos 15 días de la campaña. Entonces, esto hace que el presidente Trump ahora recurra a todos los argumentos, a todos. Sí, ya tiró todas las carnes a todos. Esta madrugada estaba diciendo que el presidente más corrupto que el Biden, que el hijo de ella y su familia más corrupta, hace parecer a Hillary Clinton una bebé de pecho. No, sin presentar ninguna prueba. Van a hacer, dicen ellos que van a hacer la presentación de un disco duro del hijo de Biden.
¿Y hasta qué punto? Y ya la Agencia Central de Inteligencia le advirtió a ellos que esto era una montada de la Agencia de Inteligencia rusa. Ese es Estados Unidos. Yo no creo a esta altura, Fernando, que va a haber un giro a la campaña electoral de los Estados Unidos. Recuérdense que en este momento que estamos hablando usted y yo, hay más de 30 millones de norteamericanos que ya han votado. Ya votaron. Se calcula que entre 140 millones y 150 millones habrá votado. Se calcula que de aquí el primero, antes de la próxima semana, estarán votando cerca del 25% del electorado norteamericano, que ya tiene su punto de vista. Y en este nivel de polarización, los indecisos son muy poquitos. Muy poquitos. Y entonces la campaña se ha centrado en los estados que se llaman indecisos, que en términos generales, el daño más grande que tiene el presidente Trump a su campaña es el voto femenino, porque él se refiere en forma equivocada a la mujer suburbana como las amas de casa de las regiones suburbanas. Bueno, en los Estados Unidos las mujeres que viven en áreas suburbanas son profesionales, son más que amas de casa. Entonces estaba en los años 50 de que las mujeres deben estar en la casa cocinando, ¿no? En los Estados Unidos modernos y en el mundo en general, la mujer tiene otro papel, aparte de ser no ama de casa, dueña. Dueña de casa. Y entonces, al no tener ese mensaje claro y ese ataque brutal que él tiene contra las mujeres, ha hecho que el voto femenino se distancie de Trump a un porcentaje de que más del 25% del voto favorable a Biden. O sea, Biden tiene un 25% del voto femenino a favor de él. Si Trump tiene 20, bueno, Biden tiene 45. Pero en el voto masculino, Trump lleva 4,5% por encima de Biden. Pero si usted junta a toda la población, entonces usted dará cuenta que el triunfo de Biden estará dirigido más que nada por las mujeres. Que ayer en una multitudinaria concentración se presentaron en Washington y en todos los Estados Unidos movilizándose contra por los derechos. Más que nada fue una movilización de carácter político electoral, sin duda, pero contra la postulación de la jueza Barrett y por el derecho de las mujeres a todas las cosas que han alcanzado hasta este momento. También es importante que la controversia interna en el Partido Republicano, después que le conté lo del senador Sass de Nebraska, la respuesta de Trump fue igual de salvaje. La respuesta del senador fue durísima, salvaje. La de Trump fue igual. Sí. Para decirle estúpido, decirle todo lo que se le puede decir a una persona a la que usted quiere denigrar. Bueno, ya el senador hizo durísimo, que él se burlaba de los evangélicos, el presidente Trump, etc. Y en los estados como Michigan, el ataque de él a la gobernadora, sin recoger, lo ha hecho cada vez más alejarse del voto femenino. Entonces Trump no es la misma situación del 2015, no quiere decir que no tenga opciones para ganar, todavía faltan 15 días, yo no veo cambios en la dinámica política. El último debate será esta semana, este jueves, en la que los temas a tratar serán COVID, medio ambiente, la economía, el desempleo, la discriminación racial y la visión de futuro. En ninguno de los primeros 5 el presidente tiene algo que contar. Hay una lámina que está saliendo en la campaña en los Estados Unidos que pone a Trump como el presidente que menos empleo ha generado en los últimos 5 presidentes, últimas 5 campañas entre republicanos y demócratas. O sea, el problema es que del empleo, la economía ya no es su fuerte. Ahora el presidente define su campaña en función de que lo que importa para este periodo es el carajo. Y entonces esta semana sobre eso estaré hablando. Esto es lo que está pasando en el mundo. A la vuelta vamos a hablarles sobre COVID Panamá. Leí algunas entrevistas, Fernando. Yo no sé si usted vio el knockout de la señora Flor, de la joven periodista Mirachi. Le voy a hablar de lo que Brenes dijo. Yo conozco a Roberto Brenes. Le voy a hablar sobre esto, lo que dijo del contralor, del procurador, del vicepresidente. No me extraña lo que él dijo, pero le voy a explicar por qué sale esto ahora. También vi al señor abogado Noriega, amigo suyo. No, amigo mío. Amigo mío eres tú. No te quiero de amistad de hombre. Que él había estimado que el 7, 8, 9% de las contrataciones de Odebrecht habían sido coimas. ¿Cómo lo estimó? Bueno, ¿por qué no puso 50? De eso todo le voy a hablar más. Le voy a hablar sobre la invitación que el presidente le está mandando a la sociedad para una reunión este jueves.
del bicentenario. ¿Y qué debemos hacer? Claro. Y si debemos hacer juntos o no. ¿Y por qué esta agenda mediática ahora para dividir al gobierno y al PRD? ¿Y por qué Brenes dijo lo que dijo? Esos son los profetas del desastre.